Buenas noches, hermanos. Es un gozo y un privilegio estar aquí con ustedes. Cuando los pastores me pidieron que si podía tomar un tema, ¿verdad? Aún con toda la carga, como ya mencionó el hermano Ascari, dije sí, ahí acomodamos todas las cosas con la ayuda del Señor, ¿verdad? O más bien Él las acomodó y estamos aquí gozosos y dispuestos para enseñar su palabra y deleitarnos juntos, ¿verdad? Como han mencionado, en el carácter del Señor que es revelado a través de sus nombres. Quiero que vayan buscando en sus Biblias ahí en Daniel 4 y en un momento haremos una oración para iniciar este mensaje. Daniel capítulo 4. Bien, así como estamos en nuestros lugares, hermanos, les pido que inclinen su rostro y oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Santo, es un privilegio para nosotros venir delante de tu palabra, Señor, para ser expuestos a ella y ser transformados por medio de ella. Conocerte, Señor, es simplemente lo más hermoso que podemos experimentar, no solo, Señor, para salvación, sino para madurez, edificación, crecimiento espiritual en nuestras vidas, Señor. Y creo que es el propósito de estas conferencias, Señor. Nos ponemos ahora en tus manos este mensaje, que yo sea solo un instrumento, Señor, para comunicar tu verdad. Ciertamente, Señor, permite que tu Espíritu Santo, Señor, aplique estas verdades, estos textos que vamos a leer, Señor, de manera, como siempre, eficaz, Señor, y precisa en la vida de cada uno de los oyentes. Todo esto te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues el nombre, como ya mencionaron, el nombre que me tocó es el de León, ¿verdad? Que traducido al español es el Altísimo, el Dios Altísimo. Y hoy vamos a ver en Daniel 4 la soberanía del Altísimo. La soberanía del Altísimo. Vamos a ir leyendo el pasaje conforme lo vayamos desarrollando, pero quisiera introducir un poco. A lo largo de la historia, hermanos, la soberbia, la arrogancia han caracterizado al ser humano. El mismo Satanás fue expulsado del cielo porque él es semejante al Altísimo. Esto lo leemos en Isaías 14. Entre más poder ostentan las personas, generalmente hay una mayor inclinación hacia estos pecados. Y quisiera ofrecerte solamente dos ejemplos de reyes del pasado que compartieron estas características. Felipe II, un rey de España que heredó un gran imperio de parte de su padre, Carlos V, sí, el de los chocolates, ¿verdad? Presumía que en su imperio no se ponía el sol. Tenía posesiones en Europa, en Asia, en América, en el norte de África, de manera que él presumía esto. Sin embargo, en su providencia y relacionándolo con la reforma protestante precisamente, Dios permitió que en una región llamada en ese entonces Flandes, hoy parte de Holanda y Bélgica, estallara una guerra que acabó por desangrar el imperio español y llevarlo a su fin. Hablar también de Luis XIV, que su frase célebre es: el Estado soy yo. Un hombre sencillito, ¿verdad? Nada más dijo eso. Bueno, dos Luises después, Luis XVI acababa con la cabeza degollada, guillotinada más precisamente, y la monarquía absolutista de Francia terminaba para siempre. El común denominador que encontramos en estos reyes y en muchos a lo largo de la historia es soberbia, orgullo y a partir de ahí una estrepitosa caída. Pero entrando ya en nuestro pasaje, esta noche quiero que sepas que veremos 5 escenas relacionadas con el sueño de Nabucodonosor
que demuestran la soberanía del Altísimo y te llevan a humillarte delante de Él. 5 escenas relacionadas con el sueño de Nabucodonosor que demuestran la soberanía del Altísimo y te llevan a humillarte delante de Él. La primera de estas escenas la encontramos en los versículos 1 al 3, es la presentación del Altísimo. La presentación del Altísimo, versículos 1 al 3, que dicen: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Hermanos, esta es la forma de un edicto real. Nabucodonosor está proclamando un edicto, haciendo una declaración real de los acontecimientos que Nabucodonosor vivió, y él lo quiere compartir con todo su imperio, con todos sus súbditos. El rey va a hablar, como decimos, a toro pasado, de lo que vivió, lo que experimentó. Versículo 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, el Elión, ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Lo curioso en este edicto es que en vez de exaltarse a sí mismo, como sería lo normal, Nabucodonosor comienza y termina exaltando al Altísimo, el Elión. Y esto es un indicador, como creemos y esperemos demostrar, ¿verdad?, a lo largo de este capítulo, que Nabucodonosor fue convertido por el Señor, que en verdad se convirtió. Este nombre, el Elión, que como hemos dicho se traduce como Dios, el Dios Altísimo, viene del verbo hebreo alá, cuyo significado básico es subir. Podemos encontrar este nombre ya sea con Y o con I latina, el Elión, dependiendo de la transliteración que se haga de las letras hebreas. ¿Qué es transliteración? Es cuando escribimos en nuestro idioma una palabra de otro idioma de acuerdo a cómo la escuchamos. De hecho, en nuestro pasaje, que está escrito no en hebreo, sino en arameo, el nombre suena como Ilai, Ilai, ¿ok? Pero es el mismo nombre, el Elión, el Dios Altísimo. Este nombre apunta, denota la supremacía soberana de Dios sobre todo y sobre todos. No hay nadie más arriba que el Altísimo, no hay nadie superior a Él. Y esta es una verdad que Nabucodonosor iba a aprender. Por tanto, Nabucodonosor siente la necesidad de contar lo que pasó, cómo el Altísimo trató con él y le convirtió. Y esto es básicamente lo que ocurrió con nosotros cuando el Señor nos salvó. Primera de Pedro 2:9, que dice que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Observen ahora el versículo 3. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Él reina eternamente, el Altísimo reina eternamente. Su soberanía, su gobierno es de generación en generación. Es perpetuo, es eterno, no tiene fin. Hermanos, esto es lo que pasa cuando alguien se convierte. Esto es lo que pasó cuando tú y yo, el Señor nos salvó. Hay un deseo incontenible de hablar a otros acerca de nuestro Señor y Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Y Nabucodonosor, siendo gobernante de un vasto imperio, no fue de excepción. De esta manera tenemos la presentación del Altísimo. Y vamos a la segunda de estas 5 escenas relacionadas con el sueño de Nabucodonosor, que demuestran la soberanía del Altísimo y te llevan a humillarte delante de Él. Número 2, la revelación y el propósito del sueño dado por el Altísimo. La revelación y el propósito del sueño dado por el Altísimo. Versículos 4 al 17. Dice así: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Era un tiempo en el que este rey estaba en paz y con mucha prosperidad en esta época. Los comentaristas están de acuerdo en que los hechos que se narran aquí ocurrieron en el apogeo, en la cima del poder del imperio babilónico, dirigido por Nabucodonosor. Probablemente se está hablando del año 570 a.C.,
30 años después de la narración previa de los amigos de Daniel en el horno de fuego, y con Daniel alrededor de los 50 años de edad. Fue en este contexto que el Altísimo reveló un sueño al rey. Versículo 5. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Nabucodonosor se alarmó, así como cuando tú y yo oímos la alerta sísmica en esta ciudad, ¿verdad? Probablemente así. Pero además quedó horrorizado por el sueño, y no era para menos, debido al contenido del sueño que veremos más adelante. Este rey estaba en la cima de su poder, pensando que reinaría en esa paz, en esa prosperidad mucho tiempo, pero el Señor, el Altísimo, el Elión, tenía planeado humillarlo. Versículo 6 dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Recordemos que en esta cultura babilónica, ellos creían que sus dioses les hablaban precisamente por sueños. Sin embargo, igual que en el capítulo 2 de Daniel, el texto nos dice que no pudieron mostrar la interpretación del sueño. Y eso que, a diferencia del capítulo 2, ahora el rey sí les había contado el sueño. Hasta que, vamos al versículo 8, dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. No sabemos exactamente por qué Daniel llegó al final, si él era el jefe de los magos, el erudito de los eruditos, ese es el sentido de la palabra ahí, mago. Sin embargo, es muy probable que por sus múltiples ocupaciones, y principalmente por la soberanía y providencia de Dios, una vez mostrada la incapacidad de estos intérpretes paganos de dar la interpretación al sueño del rey, Daniel hace su aparición. Aquel que en el capítulo 2:28 reconoció que ningún hombre puede revelar misterios sino solo Dios. Daniel hace su aparición entonces para confirmar nuevamente que es solo Dios quien lo capacitaba para interpretar el sueño. A Daniel se le menciona como Belsasar, y dice el texto: como el nombre de mi Dios. Recuerda, este nombre significa Bel protege al rey. Bel era la deidad principal de los babilonios, y de ahí la referencia a que todavía en ese momento Nabucodonosor está contando, ¿verdad?, lo que pasó, y todavía en ese momento él se reconocía como un adorador de este ídolo. Recuerda también que parte del propósito de los babilonios de llevar a Daniel, sus amigos y otros nobles judíos, ¿verdad?, era precisamente hacer un lavado de cerebro, y parte de ese lavado de cerebro para que pensaran como babilonios y ya no como judíos era el cambio de nombre. Por eso ahí el nombre Belsasar significaba Bel protege al rey. Y luego viene la frase: en quien mora el espíritu de los dioses santos. Esto debe traducirse de mejor manera como en quien mora el espíritu del Dios santo. ¿Por qué? Varios comentaristas señalan que ningún adorador pagano defendía la pureza o la santidad de alguna de sus deidades. El énfasis de las deidades paganas, por supuesto que no era la santidad. Entonces, es más probable que se deba traducir como que en él moraba el espíritu del Dios santo. Ahora, es solo el único Dios verdadero que de alguna manera llevó a Nabucodonosor a entender que en Daniel estaba el espíritu del Dios santo, el Dios de Israel, de Jehová mismo. Bien, entonces, continuando ahí en el final del versículo 8, dice: conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, del Dios santo, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Versículo 10: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama.
Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Hacemos una pausa ahí. ¿Qué es este vigilante santo que descendía del cielo? Bueno, aunque la palabra ángel no está aquí, por la función de este vigilante, su característica de santo, su descripción como santo, y además de señalar que desciende del cielo, podemos decir que se trata de un ángel enviado por Dios para declarar la sentencia del Altísimo a Nabucodonosor. Versículo 14 dice: y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Atención aquí al siguiente versículo, hermanos, versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Vamos a ver que esto significa 7 años. 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, esto es importante, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Altísimo, el Elión, gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Hermanos, este es el propósito del sueño de Nabucodonosor, y que todo ser humano debía entender por medio de lo que le ocurriría a este rey. Reconocer que el Altísimo gobierna. Él es el único soberano. El León gobierna. Como se describe en Apocalipsis 1:5, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él da autoridad a quien quiere. Romanos 13:1. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y aún con todo su poder, humanamente hablando, Nabucodonosor debía reconocer que él era el más bajo de los hombres, o sea, que era nada. Isaías 40:17 dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Si esto describe a todas las naciones como nada, menos que nada y lo que no es, ¿qué puede ser un simple hombre, por más títulos que tenga, delante del Altísimo, del Elión, del único que gobierna, del único soberano? Nabucodonosor debía hacer a un lado su orgullo, que vamos a ver que era un problema, un pecado para él, y reconocer quién era el verdadero rey, el dador de su autoridad y de todas las cosas que poseía. Pero tú también, que me estás escuchando hoy, si tú no has reconocido la soberanía de Dios en tu vida, si tú no has venido a Él rogando por su gracia en salvación a través de su Hijo Jesucristo, si tú no te humillas y reconoces al Altísimo como Señor de tu vida y clamas por esta salvación, te espera algo incluso peor de lo que le veremos que pasó a este rey: condenación eterna en el infierno. Debes reconocer al Altísimo, debes venir y clamar porque Él perdone en arrepentimiento genuino, porque Él perdone tus pecados y te salve de esa ira, de esa condenación eterna en el infierno. Solo siendo humilde, solo reconociendo a quien gobierna, a quien tiene la autoridad, a quien puede salvar, puedes obtener por gracia, por medio de la fe, esta salvación tan preciosa. Ahora, yendo en este tono, ¿verdad?, de soberbia y orgullo,
Muchas veces los seres humanos dejan plasmado por escrito su soberbia y su orgullo. Y hay un poema de la época victoriana, y no es que yo lea mucho de esa época, pero se hizo famoso por una película ahí, que en un párrafo dice lo siguiente: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. No, amigo, no, hermanos, el Elión, el Altísimo es el amo, Él es el capitán, Él es soberano sobre todo y sobre todos. Y solo aquellos que reconocen su pecado, a quienes Dios ha concedido un corazón contrito y humillado, no les desprecia. Pero al altivo, al orgulloso, mira de lejos. Así, de esta manera vamos a seguir con la tercera de 5 escenas relacionadas con el sueño de Nabucodonosor, que demuestran la soberanía del Altísimo y te llevan a humillarte delante de Él. Número 3. La interpretación del sueño y la sentencia del Altísimo. La interpretación del sueño y la sentencia del Altísimo. Versículos 18 al 27. Dice así. Versículo 19, perdón. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. La idea aquí es que Daniel quedó tan sorprendido del significado del sueño que de cierta manera no reaccionaba, no emitía palabra, y a la vez estaba horrorizado por el significado del sueño. Estuvo así casi por una hora, nos dice el texto, hasta que el mismo Nabucodonosor le habla y le pide prácticamente: sea lo que sea, dímelo, dime la interpretación del sueño. Entonces Daniel, en una misericordia que puede reflejar a nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto nosotros deberíamos reflejar para con aquellos que nos perturban, nos causan aflicción, le dice: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel no se alegra de lo que Dios ha determinado para humillar a Nabucodonosor. Y fíjate, esto es a pesar de que este rey es el causante de que él y su pueblo se encuentren en Babilonia, lejos de su tierra, como cautivos. Él es el que fue y destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo, devastó, y esa es la razón por la que ellos están allá. Pero aún así, él no dice: qué bueno, por fin Dios le va a dar su merecido. Por el contrario, Daniel aplica de cierta forma Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Muestra una misericordia para con el rey. Ezequiel 33:11, esta es la mente del Señor para con el incrédulo, para con el impío. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esta es la actitud que debemos tener para con alguien que aún el Señor no le ha dado este regalo de salvación, con el incrédulo, con el inconverso, con el impío, aun que sean personas que pudieran estar manifestando en nuestras vidas aflicción, actuando para traernos aflicción. Puede ser un gobierno, puede ser un jefe en tu trabajo, o incluso vecinos o familiares que están constantemente siendo motivo de aflicción para tu vida. No debemos de alegrarnos cuando el Señor en su soberanía decide mandar algún mal sobre ellos, decide obrar alguna justicia sobre ellos por su pecado. Debíamos mostrar la misma misericordia que Daniel. Y en este sentido, si tú eres creyente, compartirles el evangelio en esa situación inclusive. Volvamos a nuestro pasaje, versículo 20, dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante,
en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Las palabras del versículo 22 nos recuerdan las del profeta Natán al rey David, después de ilustrar de su pecado, diciéndole, ese hombre eres tú. Aquí Daniel le dice, tú eres el árbol. Recuerden, Nabucodonosor está en la cima de su poder, está dominando, ¿verdad? Es el imperio más poderoso, mundialmente hablando. Babilonia es la nación más poderosa de la época y por tanto Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo, humanamente hablando. Pero versículo 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, como ya dijimos, un ángel al servicio de Jehová, que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. ¿Por qué decimos que 7 tiempos se refiere aquí a 7 años? Porque esa es la forma en que se interpreta esta palabra en Daniel 7:25, según los amplios comentaristas que puedes consultar. Versículo 24 dice, esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey. 25, que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo, el Elión, tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Lo que le iba a pasar a Nabucodonosor, hoy se le llama o es conocido como zoantropía. Él literalmente se creería un animal y se comportaría como tal, viviendo y comiendo con los animales, sufriendo las inclemencias del tiempo igual que uno de ellos. Esto por supuesto fue por sentencia del Altísimo, como dice el texto. No fue una casualidad, no se dijo en sentido figurado. Esto realmente ocurrió y tenía un propósito. Versículo 25, hasta que conozcas o reconozcas que el Altísimo, el Elión, tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y hermanos, esto es tremendo. Si te pones a pensar, Nabucodonosor debía reconocer la suprema soberanía de Dios. Él necesitaba ser humillado hasta que entendía que el único y verdadero soberano, el Elión, el Altísimo, era Jehová. Es y era Jehová. Y que todo lo que tenía era porque Dios así lo había querido, porque Dios se lo había concedido, permitido. Y hermanos, esto es precisamente lo que ocurre cuando el Señor salva a una persona. Debe venir humillado, debe venir arrepentido por sus pecados, debe venir en una actitud humilde y no soberbia delante de quien es el Señor del universo. Debe venir en reconocimiento de aquel que es Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando al fin entendemos, como alguien dijo, que lo único que podemos aportar para nuestra salvación es el pecado que debe ser perdonado, entonces la actitud, obviamente por la obra soberana del Señor, es humillarnos, reconocer nuestro pecado, reconocer que no merecemos la salvación de parte del Señor, pero la rogamos, la imploramos. Y esto es lo que Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es una obra soberana del Señor, y hasta la fe que necesitamos para creer
Nos es dada como un regalo de Dios, porque de otra manera nadie sería salvo. No está en nuestras posibilidades, no está en nuestro esfuerzo, no está en nuestras obras el poder alcanzar la gracia del Señor, el poder alcanzar la salvación, los méritos suficientes para que el Señor esté en deuda con nosotros. Por el contrario, siempre estamos en deuda con Él. Vivimos por gracia, somos salvos por gracia, pero también vivimos por su gracia. Versículo 26 de nuestro pasaje. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Después de que pasara por esta disciplina, por esta humillación, el reino le sería devuelto a Nabucodonosor. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Qué quiere decir esto? La morada de Dios y Dios mismo aquí son mostrados como equivalentes, hasta que reconozcas que Dios gobierna, el cielo gobierna. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. De cierta manera, Daniel, no podemos decir que está predicando el Evangelio, porque no era propiamente, ¿verdad?, el Evangelio, pero está llamando al arrepentimiento a Nabucodonosor. Aún siendo el causante de que él y su pueblo estén en Babilonia como cautivos, Daniel está haciendo un llamado al arrepentimiento a este rey inconverso, impío hasta ese momento. Y esto es lo último que menciona. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Daniel no le está diciendo te puedes salvar por tus obras. Daniel está mostrando la evidencia de lo que sería un corazón regenerado por el Señor. Por supuesto, él no está hablando de salvación por obras. Esta es una exhortación, como ya dijimos, al arrepentimiento. Vecino, a ese familiar que aún no ha sido humillado, aún no ha venido en humildad delante del Altísimo, reconociendo su pecado e implorando por la salvación que solo Dios puede dar a través de Jesucristo. Sí, a ese jefe, a ese vecino, a ese familiar que tal vez te está causando aflicción, tú puedes, y me atrevería a decir, tienes el deber de ir y compartir el Evangelio de salvación. Vamos adelantando, hermanos, al número 4 de 5 escenas relacionadas con el sueño de Nabucodonosor, que demuestran la soberanía del Altísimo y te llevan a humillarte delante de Él. Número 4, el cumplimiento de la sentencia del Altísimo. Versículos 28 al 33. El cumplimiento de la sentencia del Altísimo. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Probablemente Nabucodonosor reflexionó un poco en el llamado al arrepentimiento de Daniel, en el versículo 27, pero igual que muchos de nosotros, ¿verdad? Era olvidadizo de su condición real, y le duró solo un año el considerar, el arrepentirse.
hasta que al año su pecado afloró. Al año su pecado afloró. Y esto nos muestra la verdad, que sin un cambio de corazón, sin regeneración, tarde o temprano, lo que eres en secreto se va a manifestar públicamente. Sin regeneración, tarde o temprano, lo que eres en secreto se manifestará públicamente. No lo puedes esconder para siempre. Entonces se cumplió la sentencia del Altísimo, tal cual había sido mencionada, y el rey se tornó en el comportamiento de un animal. Y aunque le dimos un nombre a esto, ¿recuerdas? Zoantropía, así como en inglés zoo, ¿verdad? Es de zoológico, zoantropía. Debemos tener en claro que tanto su juicio, su preservación sobrenatural, viviendo como una bestia, a la intemperie, y su posterior regeneración, todo esto fue una obra del Altísimo. El Elión siempre estuvo en control de todas estas circunstancias. Todo fue orquestado y dirigido según sus designios. Nada escapó del Altísimo, de su control, de lo que quería él cumplir con Nabucodonosor. Pero un momento, hermanos, hemos hablado mucho acerca de cómo manifestar y cómo aplicar esto hacia los incrédulos. Pero no solo hay una aplicación para ellos. También como creyentes debemos, o más bien podemos llegar a pensar orgullosamente como Nabucodonosor, que lo que tenemos o hemos logrado es por nuestras capacidades, es debido a nuestro esfuerzo o es debido a algo que nosotros tenemos o somos o creemos que somos. Pero 1 Corintios 4:7 nos recuerda, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nos humilla, hermanos. No debemos de exaltarnos, no debemos de jactarnos de absolutamente nada. Si tenemos o hemos logrado algo es solamente por la gracia de Dios. No debemos de llegar con frases como es que soy estudiante de TMS, ¿verdad? De Masters. No, es que yo soy pastor de una iglesia con X número de congregantes. Soy jefe de tal área, directivo en tal empresa. No, hermanos, cuando pensamos así, nos olvidamos de que todo es por la gracia del Señor. Nos volvemos como Nabucodonosor, mi poder, mi majestad. Reconocer que el Altísimo gobierna, que Él tiene dominio sobre todo y que concede lo que quiere a quien Él quiere, nos debe poner en un pensamiento y una perspectiva de toda nuestra vida de humildad, de humillarnos delante del Altísimo. Y debemos tener cuidado, hermanos. Cuidado con pensar que Dios nos debe algo. Que si estamos recibiendo bendiciones temporales es porque Dios está obligado por algo que nosotros estemos haciendo por Él. Ese es un pensamiento sumamente pecaminoso. No, hermanos, somos siervos inútiles y a veces ni siquiera llegamos a ese rango de siervos inútiles. Somos esclavos de Cristo. Somos los remeros del fondo de la embarcación, como Pablo se consideraba a sí mismo. Y es solo por la gracia de Dios que Él nos permite servirle. Es solo por la gracia de Dios que Él nos permite haber tenido X o Y trabajo. Es solo por la gracia de Dios que Él nos permite ser influyentes en determinadas situaciones. Es solo por la gracia de Dios, para sus propósitos y para que Él sea exaltado. Debemos tener la actitud de Juan el Bautista. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca, para que Él sea visible, para que Él sea exaltado y glorificado. Llegamos a la quinta escena, hermanos, la escena final, el reconocimiento del Altísimo. El reconocimiento del Altísimo. Versículos 34 al 37. Dice así: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Regeneración.
Él no recobró la razón por sí mismo. P dice que le fue devuelta. Eso implica que alguien más se la devolvió. Y esto obviamente es el Altísimo, el Elión. Y vean la actitud, lo que nos comprueba esa regeneración. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Estas son evidencias de su conversión. Colosenses 3:16 se manifiesta de cierta manera en Nabucodonosor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Alguien ha dicho por ahí, ¿verdad?, que el corazón regenerado es un corazón que canta, que se manifiesta en canto. Y Nabucodonosor lo que está haciendo es aquí alabar al Señor, porque su razón le ha sido devuelta, porque se dio cuenta, más bien se le hizo darse cuenta de lo equivocado que estaba en su orgullo. Y ahora tiene una actitud humilde, y ahora exalta al Altísimo, a quien siempre debió exaltar. Versículo 35, sigue diciendo Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? 36, en el mismo tiempo mi razón otra vez me fue devuelta, y también fue devuelto la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Esto solo puede ser obra del Señor. Esto solo puede planearlo el Altísimo, el Elión. Si el pueblo de Israel, Moisés subió unos días y ya, quién sabe qué le pasó a Moisés, ¿verdad? Haznos un becerro de oro. Pero aquí sus dirigentes, sus siervos, ¿verdad?, paganos, en cuanto ven que Dios le devuelve la razón, van por él y es restablecido. Y dice: y mayor grandeza me fue añadida. Una vez humillado, ahora con un corazón regenerado, humilde, reconociendo quién era Dios, Nabucodonosor fue devuelto a su posición de poder, pero ya no como el mismo hombre, ahora como un nuevo hombre. Esto es lo que pasa cuando Dios salva a una persona. Efesios 2:11 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jamás he visto que un muerto ahí, ¿verdad?, en los accidentes que ocurren en la ciudad, todavía saque su celular y marca el 911. Eso no pasa. Es una obra del Señor. Él estaba comportándose como un animal, viviendo como un animal, comiendo como un animal. ¿De dónde iba a sacar su razón para decir y reconocer: sí, yo decidí por Cristo? No, fue una obra soberana del Señor. Versículo 37, finalizamos ahí. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y atención, vean la humildad que ahora muestra Nabucodonosor. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y esa es la aplicación final para nosotros. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Seas un creyente o no lo seas, Él puede humillarte si es que andas en soberbia. Si es que piensas que eres tú la razón de tu éxito en lo material o de tus bendiciones en lo espiritual. Seas creyente o no, esto debe de humillarte, esto debe llevarte a humillarte delante del Altísimo, del Elión, reconocer su supremacía, reconocer su soberanía, su dominio sobre todas las cosas, aún sobre los detalles mínimos de tu vida.
Si tú que estás escuchando no has confesado aún a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación para ti. Y deberías venir con la actitud de Nabucodonosor, humilde, sencillo, clamando porque el Señor te otorgue esa salvación que tan necesariamente necesitas y que tal vez hasta el día de hoy habías ignorado que la necesitabas. El día de hoy eres consciente de lo que te espera si no reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador. Condenación eterna, castigo eterno en el infierno. Pero por la gracia de Dios puedes alcanzar misericordia, igual que Nabucodonosor. Ser regenerado, nacer de nuevo, ser vuelto un nuevo hombre y cambiar, y que Dios cambie por completo tu destino. No más condenación, sino glorias celestiales y bendiciones espirituales de ahora en adelante. Si tú eres creyente, pero estás pecando de soberbia, orgullo, autosuficiencia, arrepiéntete antes de que el Señor te discipline. Reconoce que todo lo que eres y tienes es solo por la gracia de Dios. Y aun si estos pecados de orgullo no son con los que luchas, cada día reconoce que vives por la gracia de Dios. Que todo en tu vida es una expresión maravillosa de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y reconoce al Altísimo. Reconoce que Él gobierna y solo Él es digno de gloria, honra y alabanza. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Solo tú eres digno de toda la honra, el poder y la gloria, Señor, la alabanza. Te reconocemos, Señor, como quien eres tú, el Dios altísimo, aquel que da poder a quien Él quiere, aquel que da todas las cosas a quien Él quiere, cuyo dominio, cuyos propósitos, cuyos planes se van a realizar sí o sí. Y venimos delante de ti como lo que leímos tanto en Isaías como en nuestro pasaje, reconociendo que no somos nada, Señor, e incluso somos menos que nada. Pero por tu gracia, Señor, nos has salvado, nos has redimido, nos has rescatado de la condenación en el infierno. Y aún, Señor, nos das el privilegio de servirte. Somos llamados tus hijos. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y como todo Efesios, Señor, añade, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Si eso no nos mantiene humildes, Señor, pues en realidad examinemos nuestro corazón. Somos tan bendecidos y a veces tan soberbios y tan ingratos contigo, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestros sentimientos de autosuficiencia que a veces invaden este corazón y esta mente, creyendo que porque ocupamos una determinada posición o porque tenemos un determinado conocimiento o porque hemos alcanzado determinada meta, ya somos algo y podemos estar exentos de tu soberanía. Señor, aniquila esos pensamientos y haznos humildes siempre delante de ti. Que estemos humillados, postrados, reverenciándote solo a ti. Y para aquellos, Señor, que también han escuchado hoy, tanto a través de mi hermano José Luis como en este mensaje, el mensaje de salvación, Señor. Ayuda, Señor, a que reconozcan su necesidad imperativa de ti, Señor. De que tú seas el que gobierne sus vidas. De que te reconozcan como quien tú ya eres, el Señor, el soberano.
pero también que vengas a ser su Salvador. Obra en la vida y en los corazones de estas personas, Señor, y tráelos con convicción, con arrepentimiento, Señor. Sálvales, como leímos en Efesios, por tu gracia, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Haz la obra como nos narra el libro de Hechos, Señor, en el corazón de Lidia. Abre su corazón, Señor. Te damos las gracias por todo esto, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y lo comprobamos en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.